El eneagrama es una disciplina que divide en 9 las posibles personalidades del ser humano dependiendo de la herida infantil que haya tenido este. En este video vamos a explorar la estructura de personalidad eneatipo 2, el servicial. Siempre que empecemos a analizar una estructura de personalidad, en este caso el eneatipo 2, lo primero que vamos a hacer es buscarlo en la figura del eneagrama, porque ya la posición en la figura del eneagrama y con qué eneatipos está conectado nos va a decir muchísimo de esta estructura de personalidad. Si tomamos la figura del eneagrama y la partimos por el medio, podemos dividir en 3 a los diferentes eneatipos. Por un lado están los que están en la parte superior, que los va a unir una postura más egoica hacia la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las creencias que tienen del mundo y de la vida van a sentir que son indiscutibles y correctas. Y producto de esta sensación egoica van a tener mucha seguridad en ellos mismos y aparte de eso van a generar una imagen enorme y positiva también de ellos mismos. Por otro lado, los eneatipos que se encuentran en el medio también van a tener contacto con su ego, pero va a estar condicionado por los resultados que consigan en su vida. En otras palabras, si tienen resultados positivos, van a sentir que las creencias que tienen del mundo y de la vida son indiscutibles y va a aumentar su seguridad y su imagen interna. Y por último, la parte baja del eneagrama van a estar más alejados del ego, pero también por estar más alejados del ego van a tener más dudas, van a ser más inseguros y producto de esto van a desarrollar una figura más pequeña y más débil de ellos mismos. Por último, vamos a ver que el eneatipo 9 está como en el medio y va a tener una relación un poco compleja con el ego, así que eso no lo vamos a ver en este video. Y ya que estamos hablando del eneatipo 2, lo ubicamos y ya sabemos más o menos cómo va a ser la relación de este eneatipo con su ego. Por otro lado, la figura del eneagrama nos permite hacer otra agrupación. Los eneatipos 8, 9 y 1 van a ser conocidos como los eneatipos instintivos. Es decir, estos eneatipos se van a entregar a sus impulsos más primarios sin pasarlos por el filtro de la emocionalidad o del razonamiento. Por otro lado, los eneatipos 7, 6 y 5 van a ser los eneatipos más racionales. Estos sí van a tener mucha o le van a dar mucha preponderancia a su pensamiento, a la lógica y a la reflexión. Y por último están los eneatipos 4, 3 y 2 que van a ser los eneatipos emocionales. Estos eneatipos tienen un contacto más grande con sus emociones y le dan mucho poder a la imagen externa, es decir, a la imagen que quieren proyectar en los demás. Como podemos ver, el eneatipo 2 se encuentra dentro de los eneatipos emocionales. Y vamos a traer la figura del eneagrama una última vez, pero esta vez nos vamos a fijar específicamente en el eneatipo que estamos analizando, que es el eneatipo 2, para ver sus cadenas de aprendizaje. Como podemos ver, el eneatipo 2 está conectado con el eneatipo 8. Se dice que cuando un eneatipo 2 empieza a parecerse a un eneatipo 8 es porque está descentrado. En otras palabras, entrega su vida muchísimo más a sus comportamientos inconscientes, lo que le genera muchísimo más dolor. Por otro lado, cuando los eneatipo 2 empiezan a conectarse más o empiezan a parecerse más a los eneatipo 4, empiezan a estar más centrados. En otras palabras, empiezan a tener mayor conciencia y de esta manera generar una vida pacífica y feliz. A continuación vamos a ver los motivos por los cuales se dice que el eneatipo 2 mientras más se parece al 8 está descentrado y mientras más se parece al 4 está centrado. Pero antes tenemos que entender por qué se creó este patrón de personalidad, por eso vamos a analizar cómo se creó la herida infantil de esta estructura. Los niños o niñas futuros eneatipo 2 se encontraron con una situación en la cual se sintieron rechazados, abandonados o condicionados cuando le estaban entregando el amor a uno de sus dos padres. Es decir, o en otras palabras, cuando estaban construyendo o quisieron construir una relación amorosa, cariñosa con uno de sus padres, lamentablemente por algún motivo se sintieron rechazados, abandonados o condicionados. El ejemplo más claro que podemos poner es el de aquella niña que quiere pasar tiempo con papá, que quiere entregarle su amor a papá, que quiere jugar con papá, pero que lamentablemente el padre trabaja mucho y producto de trabajar mucho no puede estar con esa niña el tiempo que le gustaría o que necesitaría la niña estar con papá.
Y para colmo, el poco tiempo que le queda cuando puede llegar a estar con esa hija, lamentablemente está muy cansado, muy estresado y por eso no puede estar emocionalmente disponible para esa niña. Esta situación frustrante y dolorosa que vive esta niña futuro eñatipo 2 va a empezar a hacer que inconscientemente reprima toda esa emoción y todo ese amor que tiene con papá. Es como que empieza a tener un cierto miedo a ese abandono, a ese trato desinteresado por parte del padre. Entonces empieza un poco a reprimir ese amor, pero también es cierto de que quiere demostrarle a papá lo que siente por él. Entonces va a intentar tratar de sustituir esas demostraciones amorosas por servicio. Y este va a ser el principal mecanismo de vida de los eñatipo 2. El eñatipo 2 es conocido como el servicial, porque precisamente la estrategia inconsciente de este patrón de personalidad es que ayudando a los demás, haciendo favores a los demás, estando siempre cuando los demás lo necesitan, va a evitar que lo abandonen o la abandonen. Es decir, no es un dar o un servicio desinteresado, es te doy, estoy para vos, pero con la condición de que nunca me abandones, de que siempre estés conmigo. Y este reflejo inconsciente queda de ese fracaso o frustración que carga el niño o la niña de no haber podido construir ese vínculo sano, seguro, cariñoso y amoroso con papá o con mamá. Te pongo un ejemplo rapidito. Imagínate de que esta niña empieza a crecer y tiene una mejor amiga. Y entra en funcionamiento este mecanismo inconsciente de ser servicial y le empieza a hacer favores y le empieza a acompañar y empieza a estar siempre disponible para ella. Muy probablemente también va a pasar que si esta mejor amiga no responde como al eñatipo 2 le gustaría, empiece a reclamarle. Un ejemplo claro sería que esta mejor amiga empiece a tener otros grupos de pertenencia, es decir, que tenga otras amiguitas. Entonces este eñatipo 2 muy probablemente le diga: estás siempre con las demás, estás siempre con las otras y nunca estás conmigo y yo que te acompaño a todos lados, bla 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 bla. Obviamente esto se va a replicar en el futuro cuando esta niña sea una mujer y tenga una pareja, por ejemplo, y así en adelante, en todos los vínculos que construya, atormentada inconscientemente por el fantasma del abandono y del rechazo, va a empezar a generar este mecanismo de servidumbre, pero siempre pidiendo a cambio que nunca la abandonen o la rechacen. Ahora bien, cuando hablamos de eñatipos de personalidad, podemos hablar de que un eñatipo está centrado, un eñatipo está descentrado o un eñatipo está en camino de sanación. Cuando hablamos de que un eñatipo está descentrado, estamos hablando de que no tiene conciencia de sus mecanismos internos e inconscientes y de su mecanismo de defensa, pero que aparte de eso, este mecanismo de defensa se ha intensificado con el paso del tiempo, producto del dolor que viene cargando esta persona de su herida infantil. Es como decir que mientras más grande sea la herida infantil, más dolor genera en la persona y desde ese espacio el mecanismo de defensa se vuelve muchísimo más intenso. Por ejemplo, veamos cómo son los eñatipo 2 cuando tienen, por así decirlo, la herida infantil abierta. Cuando se habla de que un eñatipo 2 está descentrado o con la herida abierta, si nos volvemos a fijar en la figura del eñagrama, vamos a ver de que hay una conexión entre el eñatipo 2 y el eñatipo 8. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el eñatipo 2 se descentra, empieza a parecerse más al 8 desde las sombras del 8. Se vuelven más violentos, se vuelven más exigentes y demandantes, que esta va a ser la primera característica de los eñatipo 2 descentrados que te quiero traer. Se vuelven personas muy exigentes y demandantes, producto de sentir que están dando todo en la relación por todos los favores que hacen, a pesar de que quizás a veces ni se los piden, empiezan a demandar con muchísima, a veces hasta violencia, que la otra persona retribuya al vínculo. Es decir, si yo te hago todos estos favores, vos tenés que estar siempre para mí. Y desde ese espacio también se vuelven muy demandantes. Te quiero siempre, 24/7, ¿ves? Empiezan a tener esa intensidad de los eñatipo 8. Por otro lado, se vuelven muy caprichosos o engreídos. Es decir, empiezan a querer que la otra persona se comporte como ellos o ellas quieren.
desde sus cabezas empiezan a sentir de que ellos tienen el derecho de poder pedirle que la otra persona haga lo que ellos o ellas quieren, porque como ellos dieron tanto o ellas dieron tanto en la relación, tienen derecho de que la otra persona también retribuya, pero no solo retribuya, sino retribuya como ellos o ellas quieran. Y obviamente esto les trae grandes problemas en sus vínculos, entre la exigencia, la demanda y que se vuelven caprichosos y engreídos, se vuelve como una pelota bastante conflictiva. Por eso también es que se vuelven como un poco agresivos y hasta podríamos decir violentos. Y en última instancia lo que sí podemos ver es que también se vuelven muy resentidos y vengativos. Cuando la otra persona elige, por ejemplo, terminar ese vínculo de amistad, laboral o inclusive de pareja, tienden a ser personas muy vengativas. Inconscientemente tienden a querer realizar acciones pasivo-agresivas para que la otra persona se arrepienta de lo que les hizo. Ahora bien, siempre que hablemos de un eneatipo que está centrado, quiere decir que tiene conciencia. Es como que ya empieza a ver sus mecanismos de defensa inconsciente, es decir, por ejemplo, en los eneatipo 2, esto de estar generando estas relaciones parecido a un mercado de favores en donde yo hago todo por vos, pero vos no te vayas ni me rechaces, empieza a dejar de hacerlo. Empieza como a tener una cierta conciencia y empieza también a valorarse, a ponerse en primer lugar y a poder darle la bienvenida de una o de otra manera al hecho de que si la otra persona se va de mi vida, de mi ser, no pasa nada, voy a poder estar. Ese sería como un primer instancia, pero lo ideal es que la persona empiece un camino de sanación y si volvemos a ver la figura del eneagrama, vamos a ver que también el eneatipo 2 está conectado con el eneatipo 4. ¿Por qué? ¿Y por qué se dice que el eneatipo 2 empieza a mejorar o a sanar su herida infantil cuando empieza a ir hacia el eneatipo 4? Porque empieza a habitar la soledad. Los eneatipo 4, ya lo vamos a ver, son como más solitarios y tienen una conexión más auténtica con sus emociones y con su sentir, no son tan egoicos y por eso el eneatipo 2 empieza a sanar cuando empieza a comportarse de esa manera. Cuando empieza a estar en paz con su soledad, cuando empieza a dejar de tenerle miedo al abandono y al rechazo, cuando empieza a conectarse con esto de vivir los vínculos auténticos sin estar construyendo esa máscara en donde está siempre para todo el mundo y no, ya puede empezar, digamos, a hacer los favores desinteresadamente si es que le nacen hacerlo, deja de tener miedo a decirle que no, etcétera, etcétera, etcétera. A todos en algún momento nos van a rechazar, a todos en algún momento nos van a abandonar, inclusive hay abandonos y rechazos que no son malintencionados bajo ningún punto de vista y uno tiene que saber fluir con esos espacios en donde no nos eligen y ese ya es como la cúlmine de la sanación de los eneatipo 2. Y con esto llegamos al final de este video, no sin antes recordarte de que existen 3 subtipos del eneatipo 2. Porque en realidad el eneagrama no divide en 9 las personalidades del ser humano, las divide en 27. Cada eneatipo tiene un subtipo social, sexual y de conservación. Así que en el futuro ya voy a estar empezando a subir contenido relacionado con esos subtipos, pero también si quieres saber todo, absolutamente todo del eneagrama, no te olvides de sumarte a mi formación en eneatipos y en eneagramas. La próxima comienza en julio. Sin más, me despido y recuerda que la próxima semana estaremos explorando otro eneatipo. Muchas gracias.